Hola a todos. Voy a intentar hacer un resumen amplio de Masajes Gitín 56-57 del Talmud, que trata fundamentalmente de la destrucción de Jerusalén. Allí dice que Jerusalén fue destruida a causa de Kamsa y Bar Kamsa. La historia es así: resulta que había un hombre anónimo que era amigo de Kamsa y enemigo de Bar Kamsa. Debido a que sus nombres eran tan similares, su sirviente invitó accidentalmente a su enemigo, Bar Kamsa, en lugar de su amigo Kamsa, a un banquete. Cuando el anfitrión vio que llegaba Bar Kamsa, hizo una terrible escena y tiró a Bar Kamsa a la calle. Y los sabios presentes no hicieron nada para detenerlo. Bar Kamsa decidió vengarse, inventando un escenario para traer la ira de Roma sobre todo el pueblo judío. Y funcionó, ya que dijo que se estaba celebrando, le dijo a los romanos, que se estaba celebrando una reunión para complotar contra Roma. Lo fascinante de esto es que no se culpa a los romanos que asedieron la ciudad durante 3 años y masacraron cruelmente a sus habitantes. No se culpa de la destrucción de Jerusalén a los romanos, sino que se culpa a los judíos. De hecho, detalles adicionales sobre los años del asedio respaldan esta opinión de que fueron las malas decisiones de los líderes judíos y no el cruel ejercicio del poder imperial romano, lo que llevaron a la mayor catástrofe en la historia judía, en la historia antigua. La declaración teológica aquí es clara. La destrucción de Jerusalén fue autorizada por Dios. Y los romanos eran meros instrumentos de la justicia divina punitiva. También hay un mensaje moral sobre el poder destructivo de la humillación y la parodia del liderazgo imprudente y flácido. No obstante, a medida que avanza la historia, los rabinos no pueden evitar descargar parte de su ira contra los romanos, especialmente al que era el general y luego fue emperador Titus, quien terminó la guerra. Aquí está su descripción, más o menos, que figura en estas dos dapim de esta maseje del Talmud. ¿Qué hizo Tito cuando conquistó el templo? Tomó con la mano una prostituta y entró con ella al Sanctus Sanctorum, al lugar santísimo. Luego extendió un rollo de la Torá y cometió un pecado con ella, sobre un rollo de la Torá. Luego tomó una espada y cortó el parójet, que es la cortina
que cubría el Santo Sanctorum. En ese momento se realizó un milagro y la sangre brotó. Él pensó erróneamente que se había matado a sí mismo. Como está dicho, tus enemigos rugen en medio de tu lugar de reunión. Han puesto sus propias señales por señales. Salmos 74:4. Fornicar con una prostituta encima de un rollo de la Torá en el lugar del Sancto Sanctorum y luego intentar matar al Dios judío cortando el parójet es superlativamente ofensivo. Y sin embargo, este relato nos invita a reírnos de Tito por pensar que ha matado a Dios. Algo que Dios anima al hacer que la sangre salga a borbotones de la cortina rasgada. Incluso Tito parece saber que matar a Dios no es tan fácil, porque la descripción del Talmud de las consecuencias de la destrucción del templo, lo vemos interpretar una tormenta en el mar como un ataque del Dios de Israel. Sin embargo, una vez más, confía erróneamente en que el poder de Dios está limitado, en este caso, al dominio de las aguas. Tito se burla. Si Él es realmente poderoso, que suba a tierra firme y haga la guerra contra mí. Lo que sigue en el relato es una fantasía de venganza inventada por los rabinos en la que Dios envía a una criatura terrestre, la más humilde, un mosquito, para atormentar a Tito por el resto de sus días. El mosquito entra en el cerebro de Tito a través de sus fosas nasales y lo pica durante 7 años, causándole un tormento constante. El Talmud cuenta que cuando Tito finalmente murió, le abrieron la cabeza para revelar que el mosquito había crecido hasta el tamaño de un gorrión. Inclusive en la muerte, cuenta el Talmud, Tito continuó temiendo al Dios de los judíos, prescribiendo que sus cenizas fueran esparcidas en los 7 mares en un intento de esconderse del juicio divino post. Irónico, dado que anteriormente había juzgado a Dios como poderoso solo en el mar. La fantasía de venganza continúa. Algunos años después, el sobrino de Tito, Ónkelos, decide convertirse al judaísmo. Es uno de los comentaristas talmúdicos más importantes que existió. ¿Qué inspiró esta decisión? Ónkelos levantó a su tío muerto de la tumba y le preguntó qué personas son las más importantes en el mundo venidero. Y adivina qué informó el ex emperador de Roma. El pueblo judío es el más importante. Esta es una secuencia larga dedicada a una fantasía de venganza que figura en el Talmud. Y concuerda un tanto extrañamente con la declaración teológica al comienzo de la historia, que culpa al pueblo judío y en particular
a sus líderes y la destrucción de Jerusalén. Si Tito, un mero instrumento de Dios, ¿por qué los rabinos deberían derramar su veneno sobre él? ¿Es Roma responsable de la destrucción de Jerusalén o son los judíos? Toda la historia talmúdica de la destrucción del templo es demasiado compleja para hacer una discusión profunda aquí. Llevaría años. Así que me centraré en un aspecto de la historia. Como Rabban Yohanan ben Zakkai, uno de los principales líderes de su generación, salvó a todo el judaísmo. Los romanos han estado sitiando Jerusalén durante 3 años. Aunque la gente de la ciudad ha sobrevivido gracias a 3 ciudadanos adinerados que abrieron sus enormes almacenes a la población en general, no menciona el Talmud quiénes son estos 3 ciudadanos, así que no tengo el nombre. No obstante, 3 años después, los rabinos estaban listos para capitular. Sin embargo, un grupo de fanáticos de la ciudad estaba decidido a forzar un conflicto armado con su enemigo mucho más poderoso. Quemaron la comida en la ciudad y la gente empezó a pasar hambre. En ese momento desesperado, que el rabino Yohanan convoca al jefe de los fanáticos, Abba Sikra, quien resulta ser su sobrino. En su reunión de alto secreto, le ruega a su sobrino que deje de matar a la gente de hambre, que es su propia gente. Abba Sikra pregunta, ¿qué debemos hacer? El rabino general le pide que los saque de la ciudad para que se pueda rendir a los romanos. No se podía ni entrar ni salir de Jerusalén. Abba Sikra, claramente consternado, le dice que si lo intenta, los fanáticos lo matarán. Entonces el rabino Yohanan ofrece una táctica inteligente. Simulará su propia muerte y entonces su sobrino podrá transportar su cadáver fuera de la ciudad en un ataúd. Abba Sikra acepta y el plan se lleva a cabo. Y da resultado. Cuando Rabban Yohanan ben Zakkai es llevado ante el general Vespasiano, lo saluda como el nuevo emperador, aunque el emperador realmente era Nerón y todavía estaba vivo. Vespasiano, aunque sorprendido, asume que el rabino es un lunático o un adivino. Justo en el momento llega un mensajero con la noticia de que Nerón ha muerto y que Vespasiano ha sido nombrado su sucesor. Impresionado por la clarividencia del rabino, Vespasiano le ofrece un deseo. Claro, todos estaremos pensando que deje de atormentar Jerusalén. No es así. Aquí el Talmud nos da una imagen impresionante de la visión de Rabban Yohanan ben Zakkai. ¿Qué pide? No pide comida para su pueblo hambriento, ni el levantamiento del asedio, perdón,
ni siquiera la supervivencia de la ciudad. En lugar de eso, pide que se salve a los sabios y a sus discípulos. Vespasiano concede el deseo y Rabban Yohanan establece una academia en la ciudad de Yavne, donde el judaísmo se reinventa después de la destrucción de su templo central en Jerusalén. Este pasaje del Talmud no es solo una historia sobre el final de un período y el comienzo de otro, sino que también hace una declaración poderosa sobre los valores judíos. A pesar de la desesperación de la situación, Rabban Yohanan no busca venganza, ni tratar de salvar lo que queda del pasado. En lugar de eso, mira hacia el futuro y busca preservar lo que es más importante para la supervivencia a largo plazo del pueblo judío: la Torá y sus maestros. Este es un hermoso mensaje que pretendo que les llegue a todos. Shalom a todos y nos seguimos viendo, si Dios quiere, y aprendiendo un poco más qué es esto del Talmud. Shalom, gracias.